Alejandra Valencia, G24. Una mirada analítica a la actualidad informativa. Informativo G24, www.canalg24.tv. 10 de la noche, 1 minuto. Gracias por estar con nosotros. Es un gusto de verdad compartir con esta comunidad de analíticos. Tenemos 610 almas conectadas a esta hora en nuestra comunidad de analíticos a través del informativo G24. Hoy tenemos un programa que seguramente les va a dar muchos elementos de análisis, un programa muy importante porque van a entender de esta forma cómo ir deduciendo las noticias que van a recibir en los próximos días. No sin antes agradecer a nuestros patrocinadores. Ahorita al final del programa vamos a saludar a algunos de ellos con buenas noticias. Ya tenemos 70 patrocinadores y vamos a tener con ustedes, con nuestra comunidad de analíticos, la posibilidad de hacer este foro mañana a las 12 del día a través de nuestra plataforma de patrocinadores en Patreon. Hoy tenemos como invitado a Herbie Noyos, un periodista investigador. Y estas imágenes de fondo reflejan nada más y nada menos que mientras esos hombres y mujeres que pertenecen a las fuerzas militares de muchos países siguen arriesgándose, quién sabe si las leyes de inteligencia realmente cubren con todos los derechos, con todo el respaldo que requiere la valentía de estos héroes. ¿Qué es lo que está pasando? Están siendo infiltradas las fuerzas, lo hemos venido deduciendo, analizando, depurando todos estos días, pero hoy vamos a ir a profundidad porque se está preparando una ley de inteligencia nueva y creemos que tenemos que tener los ojos abiertos desde todos los países y desde todos los hemisferios. Esa lucha que hay, que ya está descubierta sobre la mesa entre globalistas y patriotas. ¿Quién más patriota que un militar? ¿Quién jura con su propia vida defender un territorio? Esto no es un trabajo, esto es un tema ya de lealtad y por eso vamos a entrar hoy en esa materia. Pero antes, decirles que también vamos a estarles contando cuál es ese mensaje directo que le manda Donald Trump justamente a los globalistas. Ustedes saben que él defiende una agenda patriótica y yo creo que hoy es momento de darle esa relevancia. Le vamos a hacer seguimiento a esos buques iraníes que siguen avanzando y también, pues como hoy es jueves, y digamos que los jueves tienden a ser un poco más relajados porque ante una semana tan bombardeada de información hay que darle también prioridad un poco al relax. Entonces les traigo mi comunidad de analíticos mientras se nos conectan más personas, algo que pareciera que la realidad supera la ficción. Estamos hablando del alcalde de esta zona del Perú, él se llama Jaime Rolando Urbina Torres, alcalde del distrito peruano de Tantará. Él se hizo el muerto para evitar ser detenido por violar la cuarentena que se vive por la pandemia. Miren, fíjense ustedes bien que toda esta crisis está cobijando incluso mandatarios. El lunes 18 de mayo, este alcalde que ustedes están viendo ahí en ese ataúd, con tapabocas y todo, pues salió a tomarse unas copas acompañado de unos amigos y el hombre, digamos que se habría escondido en este ataúd porque alcanzó a ser registrado para que las autoridades creyeran que era una persona que había fallecido por coronavirus, según destacó el diario El Comercio. Pues aquí está un poco de relax para que ustedes empiecen con nosotros este análisis que va a estar muy bueno, pero que antes les traemos un poco de relax. Ahí está. Y mientras pasan estas cosas, vamos con ese mensaje directo que le envía Donald Trump a los globalistas. Esta vez ya fue contundente, saben bien que ha sido con la OMS muy directo, pues en esta oportunidad básicamente lo que dice Donald Trump es que invita a que la ONU no siga promoviendo el aborto
en la agenda del coronavirus. La ONU no debería usar esta crisis como una oportunidad para avanzar en el acceso al aborto como un servicio esencial. Este artículo lo saca el diario Pan Am Post. Si ustedes quieren leerlo completo, está bien interesante porque saben que Estados Unidos está enfrentando a la agenda globalista de la ONU abiertamente, y esto se conoce ya desde el pasado 18 de mayo, con menor repercusión mediática que la carta enviada por Donald Trump, donde amenazó con retirarse de la Organización Mundial de la Salud y así remover el 20% del presupuesto total de su misma administración. Esto pues lo increpó el secretario general de la ONU, acuérdense bien, que ha salido siempre en defensa de la organización internacional, y pues estaban instando desde hace algunas semanas en imponer el aborto legal en países donde no lo es, esto a cambio, atención, a cambio de ayuda humanitaria por el coronavirus. Pues Donald Trump sale hoy entonces de frente y dice a la ONU basta. Y bajo el liderazgo del presidente Donald Trump, Estados Unidos ha dejado claro que nunca se cansarán de defender la vida inocente. El presidente Trump dijo en su discurso en la Asamblea 74 General de la ONU que simplemente no tiene nada que atacar la soberanía de las naciones que desean proteger la vida inocente. Se lo dijo claramente a la ONU. Usted no tiene que intervenir en las soberanías de los países que quieren proteger la vida inocente. De hecho, las Naciones Unidas no deberían intimidar ni coaccionar a los Estados miembros comprometidos con el derecho a la vida. Eso lo dijo Donald Trump. También les dijo, utilizar la pandemia de COVID-19 como justificación para presionar a los gobiernos a cambiar sus leyes en una afrenta a la autonomía de cada sociedad para determinar sus propias políticas nacionales sobre la atención de la salud, pues está muy mal. Y por eso Donald Trump insiste en que Estados Unidos apoya a las naciones que sean con proteger a la vida de los no nacidos. Importante este mensaje que envía hoy, contundente, frontal, Donald Trump a los globalistas, y lo cita directamente, globalistas de las Naciones Unidas. Vámonos a Latinoamérica. ¿Qué pasa en Latinoamérica? Una reunión virtual, se reunió el Foro de Puebla. Recuerden ustedes bien que es una reunión, digamos que es un apéndice del Foro de Sao Paulo. Estos fueron algunas de las principales caras visibles de la izquierda iberoamericana, porque vemos que ahí también se presentó el señor Zapatero, expresidente de España, y por Colombia, pues por supuesto también hubo presentes en esa reunión. Vamos a ver, estas son algunas de las personas que participaron también en esa reunión. Vámonos a ver quiénes fueron los de Colombia. Estos son solo algunos, vienen más. Por eso Hervin Hoyos hoy va a estar con nosotros para darnos más contexto, qué es lo que están planeando, cuáles son los detalles. Pero antes de ir a esto, yo sí quiero retomar el tema con el que abría, para ya irnos con Hervin, que ya se está preparando para estar con nosotros en instantes. Y esto nos lo hacen llegar algunos miembros de inteligencia, y no voy a decir de qué países, pero sí que lo quiero publicar porque me parece que es una reflexión para los miembros de inteligencia de todos los países, pero sobre todo para los mandatarios de todos los países. Dice así: primero, ningún oficial, capitán, teniente, mayor o suboficial se levanta un día con ganas de montar un equipo de búsqueda de información de la noche a la mañana. Esto siempre obedece a una orden estratégica de los altos mandos, y siempre los bajos mandos son los señalados, acusados y destituidos, pero los políticos nunca salen. Segundo, las capacidades de la institución no son tan poderosas como quieren hacer creer los medios de comunicación. Tercero, hay un afán por destruir los aparatos de inteligencia del Estado que permitan anticiparse a verdaderas amenazas. Acuérdense que lo hemos discutido aquí. Casi que todas las fuerzas militares, incluyendo los servicios de inteligencia, se han dedicado a apagar incendios porque no los dejan planear para anticiparse a esas amenazas verdaderas. Cuarto, el problema real de esto no es que se espíe o no. El problema es que la información de las fuerzas militares las usan los políticos como armas para ganar prebendas y espacios, no para la seguridad y defensa. 5. Las fuerzas militares se dejaron politizar. Y con dolor hay que decir que los generales le vendieron el alma al diablo, olvidándose del honor militar. Supongo que hay algunos generales en varios países que están siendo investigados. Sexto,
La contrainteligencia se convirtió en el arma para destruir la institución desde adentro. Y atención, porque esto podría obedecer a unas agendas planeadas que hoy vamos a discutir con nuestro invitado de esta noche, Hervin Hoyos. Séptimo, ¿quién controla el acceso de información y filtraciones de información reservada de seguridad nacional en los medios como Semana en Colombia? Por ejemplo, las filtraciones de la Fiscalía a Semana. Fíjense que hay informaciones que son muy reservadas, exclusivas, y el primer medio que las saca justamente es Semana. Estos miembros de inteligencia se preguntan eso, y nosotros como un medio alternativo también nos lo preguntamos. Octavo, las pruebas las desaparecen. Nunca aparecieron las 130 pruebas de poligrafía de contrainteligencia que le hicieron a los oficiales. En fin, ahora las FARC están en el Congreso y los militares de inteligencia perseguidos y a punto de caer en prisión. 8 puntos muy claros que yo creo que deben ser reflexión para los miembros de inteligencia, para los hombres de las fuerzas militares, pero sobre todo para los mandatarios y para los altos mandos. Sin más preámbulos, ¿podría ser esto parte de una agenda premeditada? Acuérdense bien que dentro del Foro de Sao Paulo y por supuesto su apéndice, el Foro de Puebla, pues esto está debidamente estudiado. Entonces, para conocer a profundidad analíticos, ya esta noche tenemos el gusto de presentarles a Hervin Hoyos, periodista e investigador con muchos años de experiencia y además un colega que queremos y respetamos mucho. Hervin, gracias por aceptar esta invitación al informativo G24. Sandra, muchas gracias, cordial saludo, me alegra mucho estar aquí en su programa, compartir pues toda esta información que tenemos con los oyentes y los televidentes y todos los que nos acompañan a esta hora. Hervin, hubo una reunión, tengo entendido que fue virtual, pero esta reunión la conoció muy poca gente y usted fue tal vez uno de los primeros periodistas por los que nos empezamos a enterar. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cómo así que se reúne el Foro de Puebla? Bueno, el Foro de Puebla se reúne el pasado viernes, y lo hicieron efectivamente de manera virtual. Este foro es un apéndice del foro, el Grupo de Puebla es un apéndice del Foro de Sao Paulo. Okay. El Foro de Sao Paulo agrupa a todos los partidos políticos de izquierda que buscan generar acciones estratégicas para la toma del poder global. ¿Qué es esto? La toma del poder en todos los países. Ellos no se quieren contentar solamente con Venezuela y otros más, no, quieren la toma del poder de todos los países. Por eso si vemos ya, el Foro de Sao Paulo ya controla la toma del poder en España, ya tienen a Venezuela, tuvieron a Bolivia y se alcanzó a rescatar, ya regresaron de nuevo a Argentina, estuvieron en Ecuador, se acabó de rescatar, están en Nicaragua, y la estrategia es de recuperar el poder global nuevamente en los distintos países. Entonces se reunieron la semana pasada exclusivamente para hablar del caso colombiano. Cuando el Foro de Sao Paulo se reúne muchas veces para hablar de la estrategia globalista, y lo vimos el año pasado en ese encuentro que tuvo el Foro de Sao Paulo en Caracas, en donde estuvo Carlos Antonio Lozada de las FARC, donde estuvo Piedad Córdoba, y donde estuvieron echando discursos. Y ahí, en ese foro del año pasado de Sao Paulo, en Caracas, fue donde Diosdado Cabello, recuerdan ustedes, que habló de que azotaba una brisa bolivariana desde el Río Grande hasta el sur de la Patagonia. Sí, pues la brisa bolivariana era toda esta estrategia desestabilizadora de masas que llevó a marchas en distintos países donde destruyeron el tren, por ejemplo, el metro en Santiago de Chile, todas las marchas y movilizaciones en Perú, en Ecuador, que incluso hasta secuestraron a miembros de la fuerza pública, y en Colombia todos vimos lo que pasó, y esto fue una brisa bolivariana, efectivamente, como lo anunció. El Foro de Sao Paulo planea todo esto, y el Grupo de Puebla ya se encarga de analizar situaciones focalizadas hacia un país. Entonces se reunieron para analizar focalizadamente lo que está pasando en Colombia. ¿Y qué se proponen con Colombia? Generar una presión internacional desde la diplomacia internacional, desde la izquierda internacional, para presionar en el caso colombiano al presidente Iván Duque, como no lo han podido desestabilizar, no lo han podido desequilibrar, y ha manejado esta crisis del coronavirus
de una manera casi que ejemplar para los demás países, porque es uno de los países con menos tragedias, menos muertos, ha logrado mantener el control dentro de esa tragedia. Pues ¿qué viene ahora? Viene la segunda fase para todos los países, y esto lo planearon en Cuba, y el foro del Grupo de Puebla está fortaleciendo la segunda fase, y es la campaña de desestabilización que va a venir a partir del momento en que se levante la pandemia. Tan pronto termine el confinamiento, se van a venir con toda a una campaña de desestabilización contra todos los países democráticos de América Latina. Todos los que no están dentro del Foro de Sao Paulo, la campaña de desestabilización que les viene es absolutamente grande y profunda. Así que no solamente obedece a la movilización de masas esta estrategia del Grupo de Puebla y del Foro de Sao Paulo, sino también obedece a la penetración, a lo que se llama la implosión. La implosión es la acción interna dentro de las instituciones del Estado, en este caso de las fuerzas militares, generar implosiones que desde adentro desestructuren las fuerzas militares. Y esa es una estrategia que la tienen muy bien planeada y les está funcionando, porque semanalmente o cada 15 días vienen revelando supuestos escándalos que, cuando nos damos cuenta, detrás de eso no hay nada más que un escándalo mediático que desafortunadamente algunos funcionarios del gobierno, como el ministro de Defensa, caen en este juego y acuden a la vía más rápida, la ligera, para calmar a los medios de comunicación de la izquierda, y es sacar generales, sacar coroneles, sacar oficiales, sacar una línea de mando que lo único que logran al final es despejarles a ellos, facilitarles a ellos el objetivo, que es mover esos oficiales para poner los que ellos necesitan para el cumplimiento del objetivo principal, que es el control de la inteligencia, el control de las fuerzas militares, el sometimiento de la fuerza, la desmoralización, la desestructuración de los equipos de inteligencia, y con eso pues logran los objetivos, porque tenemos unas fuerzas militares amordazadas, intimidadas, con generales que no son capaces de mover un dedo y de alzar la voz, porque inmediatamente saben que les llega una investigación, que les montan un falso procedimiento judicial por una corrupción que no ha existido, cuando los que tienen verdaderas acciones de corrupción son los que están ocultando eso para, con medio del escándalo, evitar las investigaciones. Entonces este es un juego de poderes interno macabro, tenebroso, que desafortunadamente el que pierde es el país, el que pierde es Colombia, con estos juegos que surgen entre esta izquierda que es anquilosada desde el Foro de Sao Paulo, penetrada en las instituciones, y, como hemos demostrado en otros programas contigo, sembradas las pruebas que son las que implosionan desde dentro de la institución para desestabilizar las fuerzas militares. Gervin, estaba mirando la lista de asistentes, no sé si la tienes a la mano, yo sí la tengo a la mano, si quieres la compartimos, o si recuerdas bien. Me extrañó que no vi ahí a nadie de Cuba ni de Venezuela. Lo que pasa es que el Foro de Sao Paulo tiene, como se lo mencionaba Sandra, este apéndice que fue creado hace nada más en el año 2018. Esto fue creado recientemente. El Foro de Puebla fue una estrategia para tratar objetivos focalizados. El Foro de Sao Paulo trata conceptos generales de la estrategia del poder global, y el Foro de Puebla se enfoca sobre casos específicos. Entonces, en este caso, el Foro de Puebla se enfocó netamente sobre el caso colombiano. Los de Venezuela no estuvieron, posiblemente porque es que ya fueron los que dieron las directrices, fueron los que encarrilaron este enfoque para generarle presión al gobierno de Colombia sobre el cumplimiento. Ellos están presionando muchísimo sobre lo que llaman la implementación del acuerdo. Tenemos que explicarle a los televidentes, y es que una cosa es el acuerdo firmado en La Habana y la otra es la implementación. La implementación es un documento adicional que ellos escribieron y que se lo quieren hacer cumplir a la absoluta fuerza, teniendo en cuenta que el gobierno está obligado a cumplir el acuerdo. Ojo, el acuerdo. El documento de implementación, ese es el que tiene la letra menuda, y es el que está, por ejemplo, obligando al gobierno a que les dé las 16 curules obligatoriamente para las víctimas, un ejemplo. Y resulta que en esas 16 curules ellos lo que quieren es poner
a cuadros, a mandos, a línea de mandos de las FARC, cuando ellos no son víctimas, ellos son victimarios y no aceptan que se les reclame, que se les exija que haya una verificación y que realmente se lo asignen a las verdaderas víctimas. Entonces, ese y otros aspectos dentro de la implementación son los que quieren hacerle cumplir al gobierno de Colombia, que obviamente está obligado a cumplir el acuerdo. La implementación, que tiene unas cáscaras, que tiene unas trampas jurídicas y que tiene unas maniobras que permiten fortalecer la impunidad del narcotráfico y demás, pues ahí eso es lo que se tiene que buscar implementar de la manera que le favorezca a la sociedad, no al crimen, al terrorismo y al narcotráfico. Pues fíjese, ahí usted también me deja otra pregunta, porque cuando revisaba la lista tampoco vi a Nicaragua. Acuérdese que Donald Trump ha sido frontal y ha dicho que él no solo va a liberar Venezuela, que va a destruir esta dictadura, sino que también va por Cuba y por Nicaragua. Estos tres países, usted dice, son los que dan las directrices, básicamente, y en este caso, en esta oportunidad el caso colombiano, que es ese proceso de paz, el acuerdo en La Habana y la implementación que usted nos está explicando, fue el enfoque de esa reunión. Pero no debería estar ahí Venezuela, dado que el 40% del ELN opera desde allá y que los reductos de las FARC que se negaron a estar en el acuerdo están también en Venezuela. ¿No era importante estar en esa reunión? Vuelvo y le explico, Sandrita, y a los televidentes. Ya Venezuela dio las directrices, ya Venezuela trazó los lineamientos. Es como el caso de Brasil. Aunque Brasil participó Dilma Rousseff y participó Lula da Silva. Entonces, ellos son las cabezas del foro, y ellos ya tienen unas directrices. Acá se fueron como por una vía diplomática, donde incluyen solamente el análisis del acuerdo. No se imaginaban que Pepe Mujica iba a decir que el acuerdo de paz era un fracaso, lo cual, si es un fracaso y la misma izquierda lo reconoce, pues entonces tendríamos que, si fue un fracaso, deshacer la JEP, por ejemplo. Si es un fracaso, deshacer la JEP. Si es un fracaso, entonces devolver el premio Nobel, y si es un fracaso, entonces deshacer el acuerdo, porque eso significa que fue un acuerdo narcotraficante. Esto no fue un acuerdo para la paz, lo hemos venido denunciando desde hace mucho tiempo. El acuerdo de paz fue netamente un acuerdo del narcotráfico para evadir la extradición a los Estados Unidos. Yo les he puesto denuncias penales por 254 casos de narcotraficantes involucrados o registrados, acreditados en las listas de guerrilleros. O sea, hicieron pasar narcotraficantes pura sangre como guerrilleros. Es más, le quitaron el cupo a guerrilleros que se merecían esa oportunidad de desmovilizarse, e inscribieron allí, fue a narcotraficantes a los que les cobraron entre 1, 2, 3 y 5 y 6 millones de dólares para hacerlos pasar como guerrilleros para solamente evadirle la extradición. Los inscribieron en la JEP los aceptó, la Corte Suprema también tiene, digamos, injerencia en esto. Y cuando se captura a Juan Carlos Bermeo, el fiscal de la JEP, recibiendo plata con su pareja y que fueron detenidos, pues lograron allí, por lo menos se logró poner en evidencia el tráfico de influencias, el tráfico de dinero por los cupos a la JEP. Ese fue un apéndice, pero allí detrás de esto hay muchísimo más. Hay que señalarle a los televidentes que detrás de esto hay obstrucción a la justicia norteamericana, porque eran personas solicitadas por la justicia norteamericana y lograron obstruirla de tal manera que la JEP se volvió el principal obstructor de las extradiciones en Colombia. Entonces, cuando se pruebe que ahí hubo una mafia, que pagaron, que compraron magistrados, que compraron jueces, que compraron decisiones judiciales y que la JEP también se prestó para esto, yo no quiero pensar lo que va a ocurrir, pero me estaría imaginando que vamos a ver muy seguramente incluso hasta magistrados solicitados en extradición porque cometieron el delito de conspiración al evitar extraditar a narcotraficantes solicitados por la justicia de los Estados Unidos.
Claro, y ya la gente sabe quiénes son, porque esto fue un tema muy mediático, el show de Colombia cuando pues se captura a Jesús Santrich, luego lo dejan en libertad, luego lo recapturan y luego la JEP se atraviesa, ordena su libertad, frena la orden de extradición y pues esta es también la clara evidencia mediática que se ha tenido con él y con otras personas de esa obstrucción a la justicia norteamericana. Una pregunta, Gervin. Este tema de los participantes me inquietó muchísimo. Ahí están casi todos, porque me lo preguntaban internamente, Internacional Socialista, y la Internacional Socialista pues abarca todos estos partidos, tanto de Colombia como de Venezuela. A mí me gustaría que nos explicaras un poco todo ese panorama, especialmente porque tenemos personas que están conectadas a esta hora. Ahora vamos a ir con las preguntas de ustedes, tengan un poquito de paciencia, pero para que les des un poco como el panorama general. Bueno, el Foro de Sao Paulo que reúne, miren a esto es importante y lo quiero explicar de una manera un poco casi didáctica para que la gente entienda. El Foro de Sao Paulo reúne a todos los países, los partidos de la izquierda latinoamericana, desde México hasta Argentina. También incluye algunos sectores de unas islas y luego ahora ya vincularon al partido Podemos de España, al que lo financiaron desde la época en que estaba Rafael Correa en el gobierno y estaba Hugo Chávez en Venezuela. Empezaron a financiar al partido Podemos, que es la izquierda española, y ahora están en el poder. ¿Qué hacen ellos o qué hicieron ellos al principio? Ellos reúnen a todos estos partidos de izquierda y literalmente les dan un libreto, y ese libreto va enfocado desde decir, si ustedes, cada uno de estos partidos o cualquiera de estos partidos que llegue al poder en su país, lo primero que tienen que hacer es cambiar la constitución de su país, cambiar la constitución e insertar unos artículos que les permitan a ellos manejar en su totalidad, desde el control presidencial, las fuerzas militares. Segundo, manejar el presupuesto del Estado para financiar todo el proceso revolucionario, o sea que el control del dinero del Estado ya no está a cargo de un Ministerio de Hacienda que tiene que estar vigilado por una Procuraduría, una Contraloría y demás instituciones, sino que queda a decisión del presidente. Y después de controlar las fuerzas militares y controlar el poder del Estado, entonces vienen a controlar los poderes públicos, ¿sí? El Ejecutivo, el Legislativo, el Judicial, y los convierten en un solo poder, y es el poder presidencial. O sea, que todo queda girando en torno al presidencialismo, a la imagen del presidente. Después de eso viene el culto al líder, que es en donde ya ponen directamente a la población sometida a través de los medios que logran acaparar y controlar, someten al pueblo bajo una presión en donde el líder se vuelve omnipotente, se vuelve la voz del pueblo, se vuelve la voz del supremo, que es el pueblo. Y ya una vez logran esto, entonces crean los famosos colectivos, que son los grupos armados que son paralelos al Estado, y con estos grupos armados intimidan, presionan, asesinan, secuestran, desaparecen a cualquier persona. Y como no están reconocidos estos grupos dentro de la estructura de las fuerzas militares, ellos se hacen los que no tienen idea, que no los han podido controlar, que son gente que actúa a su libre albedrío y sencillamente los dejan a su libertad total para que ellos sean los que ejecuten las acciones que no pueden visibilizarse hechas por las fuerzas militares. Entonces crean unos grupos paralelos armados, y bajo esos grupos paralelos la gente, la sociedad, las instituciones, los periodistas, la oposición, pues están totalmente amenazados. Ante eso ya no hay nada que hacer, porque se vuelve el ciudadano, el periodista, el bloguero, el de la oposición, el empresario, objetivo de estas organizaciones que están protegidas por el Estado. Ahí entra la anarquía total, y ellos absolutamente en el poder todos, pues controlan las decisiones judiciales, influencian la corte, influencian a los jueces, todas las decisiones amañadas se vuelven, digamos, a su acomodo, y ahí donde viene lo que se llama la inversión de valores dentro del proceso revolucionario, y es que todo lo malo, un asesinato, se vuelve bueno si es para favorecer la revolución. Todo lo malo se vuelve bueno si es para favorecer la revolución. Entonces el narcotráfico, por ejemplo, el narcotráfico lo vuelven un elemento esencial para lo que se llama dentro del proceso revolucionario la combinación de las diferentes formas de lucha. Entonces atacar a los Estados Unidos no es solamente atacarlo desde lo ideológico,
sino también atacarlo enviándole dinero a la comunidad, a la sociedad americana, enviándole cocaína, perdón, para luego sacarle el dinero. ¿Sí? Les envían cocaína para luego sacarles el dinero y de esa manera atacan, combinan las dos formas de lucha y es a enviar dinero, enviar cocaína para sacar dinero, enviar cocaína para envenenar a la sociedad y sacarles el dinero a la mayor cantidad posible. Por eso la droga que venden desde el Partido Comunista, desde el socialismo, esa droga que venden pues es absolutamente costosa, Lucho, la luz. Es absolutamente costosa. Sí. Así que tenemos una estrategia de la combinación de las formas de lucha utilizando el narcotráfico, imagínense eso. Bueno, ahí vimos, Clara López participó en esa reunión, Gustavo Petro participó en esa reunión, acompañado de otros congresistas, incluso estaba Timochenko, quien es la cabeza visible en el Congreso por parte de las FARC. Pero Clara López y Gustavo Petro han mostrado abiertamente sus aspiraciones presidenciales. ¿Qué dice usted de ese panorama? Bueno, Gustavo Petro va por una línea socialista radical, del socialismo del siglo XXI radical, y Clara López va por una línea progresista, como se llaman, una línea progresista. La línea progresista es una antesala al socialismo. Entonces, para entenderlo desde la política de la izquierda, Gustavo Petro encarna ya una izquierda radical, que es el socialismo, ¿sí? Una izquierda radical socialista. Y Clara López encarna una etapa anterior al socialismo, que es el progresismo. Entonces, los dos nos van a llevar al final al mismo destino, al destino de la tragedia en la ideología del odio y de la miseria, que es el socialismo del siglo XXI o el comunismo ya consolidado. Entonces, todo esto hace parte de esa gran estrategia, y esa gran estrategia es la que en este momento los colombianos tenemos que evitar a toda costa, porque cualquiera de ellos nos va a llevar a un estadio anterior, o en este caso Gustavo Petro nos llevaría al estadio absolutamente radical. Bueno, y si Timochenko también, que es la cabeza visible, o Rodrigo Londoño, que es la cabeza visible del partido de las FARC, también demostrara esas aspiraciones presidenciales, ¿cree usted que tendría eco? Cualquiera de ellos puede tener eco, Sandra, cualquiera de ellos puede tener eco, pero en este momento el poder electoral en Colombia lo maneja mucho más, con más fuerza electoral, en este caso Gustavo Petro. Si nos damos cuenta, Rodrigo Londoño, que representa la base armada en Colombia de lo que fueron las FARC, pues solo tiene o tuvo nada más 50.000 votos, o sea que políticamente ellos no tienen un poder en este momento, ellos no tienen un poder demostrado, pero sí puede llegar al poder. Por ejemplo, Gustavo Petro, un Timochenko puede ser el ministro de Defensa, o sea, así de sencillo, de ese nivel de gravedad es. Si llega una Clara López, pues fácilmente Pastor Alape puede ser digamos, el ministro de Educación, imagínese eso. O sea, cualquiera de ellos va a estar en el poder. ¿Por qué? Porque no tienen impedimentos, porque están en la vida política, porque están haciendo parte hoy de un congreso, hace parte de un partido y le van a vender a la gente que esa es la reconciliación, esa es la toma del poder ya definitivo de una izquierda radical en Colombia. A propósito de esa palabra reconciliación y la palabra paz, que es como la demagogia permanente, y por eso cuando existió el plebiscito, quienes votaron por el no fueron encasillados, casi que llegó un punto en que los satanizaban y les decían, usted es un guerrerista. Van a jugar seguramente de nuevo con todo este tipo de demagogia, pero ¿en qué ejemplo se podría decir que la palabra reconciliación y la palabra paz ha caído en una trampa? Bueno, la izquierda internacional y sobre todo el progresismo y el socialismo del siglo XXI han basado sus banderas en dos campañas esenciales. Una, la paz, y la otra, la lucha por los pobres. Entonces, si vamos a ver, todo aquel que se oponga al proceso revolucionario del siglo XXI es un enemigo de la paz. Y todo aquel que rechace las políticas del Foro de Sao Paulo y del socialismo y del progresismo está atentando contra las políticas sociales que benefician a los pobres. Vimos recientemente a un congresista
que se le acercaban personas y le decían, mire, nosotros somos pobres, ¿qué hacemos? Ayúdenos. Y él dice, no, es que nosotros luchamos por todos los pobres, no por usted. O sea, ellos siempre manejan una dialéctica en superfluo, en global, en general. ¿Por qué? Porque es que solamente es una bandera para la entrada al poder, para el sometimiento del Estado. Esa bandera de los pobres pues convoca a los pobres, mueve a los pobres. Cuando a la gente le dicen es que si usted vota por el proceso revolucionario en Bogotá, por ejemplo, el norte de ustedes, y le dicen a 2 millones de personas que viven bajo extremas necesidades en Soacha y en el sur de Bogotá, y le dicen si usted vota por el proceso revolucionario, un día el norte de ustedes, pues es que la gente bajo un nivel de educación mínimo, bajo condiciones difíciles, pues cae en ese populismo y se abalanzan a votar por esa idea. Si allá en el Cauca le dicen, miren estos terrenos de las azucareras, donde están todos los molinos que procesan el azúcar, un día estos terrenos van a ser de ustedes, pues ellos inmediatamente caen en ese juego. Pero es una dialéctica disuasiva, engañosa, que confunde a la gente y que solamente los lleva a darles el poder electoral que ellos necesitan. Una vez se suben al poder, nada de eso se cumple. El proceso revolucionario está diseñado para que todo sea del Estado revolucionario, y cuando vienen las expropiaciones, lo que hacen posteriormente es repartirle las casas, las haciendas, los terrenos, las fincas, repartírselo a los pobres, pero son del Estado revolucionario, son del gobierno revolucionario. O sea, se lo reparten a la gente como en calidad de administradores, de tenedores, pero si esa persona se porta mal, se lo quitan, lo encarcelan, lo asesinan y se lo dan a otro, porque en ese concepto de Estado que ellos manejan, todo es del Estado. Entonces, en el momento que se consolide el poder supremo del pueblo, como ellos lo denominan, ¿qué van a hacer? Inmediatamente bajan los sueldos, y entonces vamos a tener sueldos de $30, porque es que todo es del Estado, todo es de todos, entonces ya nadie puede ganar un sueldo digno sino $30, como es en Cuba, como es en Venezuela. ¿Por qué? Porque es que todo es del Estado. Está en $4. Bajo esa dialéctica someten a la población, y el que no está con ellos está contra ellos y es enemigo y es desterrado o es encarcelado o es perseguido o es exiliado. Claro, y hay un punto importante en toda esta planeación de la agenda, tanto del Foro de Sao Paulo como ahora el Grupo de Puebla, que tiene enfocado, o digamos tiene su enfoque en debilitar esa lealtad de las fuerzas militares a los países democráticos, y es ahí donde empiezan constantemente todos estos ataques. ¿Escuchaste los puntos que nos hacía llegar unos miembros de un grupo de inteligencia de cualquier país, porque la reflexión es general para América Latina? No sé cómo lo escuchaste, ¿qué opinión tienes de eso? Estoy totalmente de acuerdo, hace parte de la agenda, hace parte de la estrategia, la desmoralización de las tropas, los políticos de un sector progresista, de un sector aliado a toda esta izquierda internacional, que nunca nos imaginamos que iban a estar aliados ahora, son los que están utilizando los llamados, digamos, escándalos o investigaciones exhaustivas de medios que se prestan para esto, cuando realmente no son investigaciones, son fugas de información, además de siembras. Ojo, que es una siembra. Una siembra es hacer un documento apócrifo, un documento desde el interior de la fuerza y sembrarlo en un computador. Luego llaman a una fiscal o a una magistrada que vaya a hacer un allanamiento, encuentre ese documento que fue sembrado allí, para que bajo la acción de una noticia criminal que se abre sobre eso, ya se da un poder judicial para que haya sobre esa acción probatoria en un computador aprehensiones. Pero yo quiero mostrarle, Sandra, a usted y a los televidentes una decisión que es muy importante, porque resulta que en Colombia nos metieron un gol reciente en estos días, y ese gol al que yo me quiero referir es que resulta que nos hicieron creer que todo lo que está pasando en las fuerzas militares digamos es un acto ilegal, es un acto ilegítimo. Yo quiero mostrarle a usted y a los televidentes aquí esto que no lo conoce la gente, y no lo conoce la gente porque no investigan, porque no leen, y aquí está. Esta es la ley 1808 de 2018. ¿Qué significa esto? Que esta ley
fue hecha más o menos 20 días antes de irse Juan Manuel Santos del poder. La ley 1808 del 9 de julio de 2018. Ustedes la pueden buscar en internet. Esta es una ley en donde dice arriba, dice, por medio de la cual se fortalecen la investigación y judicialización, ojo, investigación y judicialización de organizaciones criminales que adoptan medidas para su sujeción a la justicia y se dictan otras disposiciones. Lo ven ustedes acá arriba como lo estoy señalando. Sí, sí. Entonces, ¿qué ocurre con esta ley? Esta ley la hizo Juan Manuel Santos 20 días antes de irse. Ojo, es una ley. ¿Qué significa esto? Que esta ley se tiene que cumplir a cabalidad. Entonces le quiero mostrar aquí el artículo 6, el artículo 6 de esta ley, y mire lo que dice para que usted se dé cuenta. Esta ley nos dice, adiciones al artículo 340A de la ley 599 de 2000, el cual quedaría así, o sea, aquí modificaron esta ley. Dice, artículo 340A, atención y léanlo conmigo para que se den cuenta. Dice, asesoramiento a grupos delictivos organizados y grupos armados organizados. Vale, cuidado a esto. Dice, el que ofrezca, preste o facilite conocimientos jurídicos, contables, técnicos o científicos, ya sea de manera ocasional o permanente, remunerados o no, con el propósito de servir o contribuir a los fines ilícitos de grupos delictivos organizados o grupos armados organizados, incurrirá por esta sola conducta en prisión de 6 a 10 años e inhabilidad para el ejercicio de la profesión, arte, oficio, industria o comercio por 20 años. Mire esto. Entonces, ¿qué ocurre con esta ley? Esta ley lo que está haciendo es obligando al ejército, a la policía, a las fuerzas militares a investigar a cualquier persona. Es que mire lo que dice arriba. El que ofrezca, preste o facilite conocimientos jurídicos, contables, técnicos o científicos, ya sea de manera ocasional o permanente, remunerados o no, con el propósito de servir o contribuir a los fines ilícitos de grupos delictivos organizados o grupos armados, incurrirá en esta sola conducta en prisión de 6 a 10 años. Cualquier persona que se muestre sospechosa, Sandra, para poner en contexto a los oyentes con esta ley, cualquier persona que sí llegue a ser sospechosa de prestarle asesoramiento a grupos al margen de la ley, grupos organizados al margen de la ley, por esta ley, tiene que ser investigada, incluidos los periodistas, incluido quien sea, el que esté incurso en una sospecha del Estado. Es que el Estado es autónomo, el Estado es supremo, el Estado somos todos, y esta ley, aunque la hizo Juan Manuel Santos, la hizo con el propósito de intimidar y de coercionar a la oposición, pues resulta que esta ley la están cumpliendo las fuerzas militares, y esta ley es la que garantiza de que todo lo que estaban haciendo, si es que lo estaban haciendo bien, esos perfilamientos, esa reseña de cada uno, pues si yo no tengo nada que ocultar, que me investiguen. Por supuesto. Esa es obligación del Estado. Yo he estado en 16 guerras internacionales. El Estado más avanzado en la inteligencia militar es Israel, y cuando uno va a Israel se tiene que registrar obligatoriamente en el Ministerio de la Defensa de Israel, y cuando uno se registra allá le preguntan dónde va a estar, en qué sitio se va a hospedar, si se va a cambiar de hotel tiene que reportárselo a las fuerzas, a la oficina del Ministerio de la Defensa, si va a cargar equipos tiene uno que registrar qué equipo va a llevar, y le dicen si necesitamos en algún momento acudir a tener acceso a su información, se niega o lo permite. Uno que tiene que decir, no, yo lo permito con mucho gusto. Claro, si va de corresponsal. Los estados son absolutamente supremos. Resulta que acá nos metieron en el cuento de que entonces a nadie pueden investigar. No, esta ley habilita cualquier investigación, cualquier rastreo, cualquier seguimiento. Aquí Monitoreo. Ninguno tiene corona. Aquí ninguno tiene corona. O sea, todos aquí somos, entre comillas, sospechosos de algo. ¿Por qué? Porque es que estamos en un estado que está bajo una amenaza. Entonces, resulta que los señores progresistas y la izquierda ahora
viene a estigmatizar cuando hay una ley de la República, aprobada incluso por ellos mismos. Muchos de los que están armando el escándalo fueron los firmantes, los que debatieron, los que hicieron que esta ley se aprobara en el Congreso de la República, y Santos la firmó 20 días antes de irse. Entonces yo no sé si es que los señores generales no saben estas leyes o no conocen, porque a mí me conmociona mucho ver que no fueron capaces de defender un acto legítimo de investigación del Estado a personas que han tenido actividades, no digamos delictivas. No, uno como periodista, yo como periodista me he metido con bandidos todas las veces, y si he sido sospechoso que me investiguen, y a mí me han investigado, yo nunca he armado escándalo por eso. ¿Por qué? Porque están en la legítima obligación de hacerlo. Más bien yo soy el que les digo, miren, yo estoy haciendo una investigación, estoy haciendo esto, estoy haciendo lo otro, y les he mostrado, y he ido incluso a poner en conocimiento de acciones que yo como periodista voy a hacer y que no quiero que parezcan sospechosas, que no quiero que parezcan que yo estoy apoyando el terrorismo, que estoy, cuando yo me voy a hablar con un bandido, yo busco la manera de ponerle en conocimiento a las autoridades de la zona. Miren, señores, yo estoy aquí, voy a estar acá en el Putumayo, me voy a meter a tal zona y voy a estar haciendo una investigación. Quiero que tengan conocimiento para que ustedes sepan por si algo me llega a pasar, o que sepan qué estoy haciendo yo acá. Pero ese es el protocolo en territorios de conflicto, es que así se tiene que hacer, y Colombia no ha salido del conflicto. Mire que ellos mismos dicen que fracasó el proceso de paz. Bueno, el proceso de paz que ellos mismos planearon, y fracasó pues porque es que hay una serie de inconsistencias que no funcionaron, que eran imposibles también de implementar. Ervin, y cuando tú vas a esos territorios de situaciones difíciles, ¿cuánto duran esos monitoreos? No, eso pueden durar el tiempo que uno se demore o incluso más. Yo, una vez a mí me hicieron un allanamiento a mi oficina. Pues si ellos sospechaban que yo tenía algo raro, pues fueron, me allanaron mi oficina y yo presenté mis documentos. Yo dije, mire, aquí tengo información de esto, tengo información de lo... Imagínense, en mi caso, que yo he trabajado, duré 24 años con el programa Las Voces del Secuestro. Imagínate toda la información sensible que yo tenía sobre quiénes secuestraron, cómo lo secuestraron, cuánto pagaron. Toda esa información era absolutamente sensible, y muy seguramente les dijeron, ojo que Ervin Hoyos anda en algún tema de secuestro. ¿Quién sabe qué les diré? Pues yo no andaba en uno, yo andaba en 24.000 casos de secuestros, que fue lo que trabajé durante todo mi tiempo. Claro. Entonces cuando me llegaron el allanamiento con una orden judicial, yo, claro, sí señores, sigan con mucho gusto, aquí está todo lo que necesiten. Copiaron de los discos duros, sacaron información. No me volvieron a citar nunca nada, porque se dieron cuenta que yo no andaba en nada ilegal, y yo lo permití porque el Estado está obligado a hacerlo. Claro. ¿Sí? Yo no salí a armar escándalos, que me están persiguiendo. No, están en su derecho de hacerlo porque hace parte de la seguridad del Estado. Pero eso solo lo entendemos quienes conocemos las estructuras del Estado y sabemos cómo funcionan las fuerzas, y así tiene que ser, y más en un Estado amenazado por el terrorismo, por el narcotráfico, en donde hay enriquecimiento ilícito, en donde se lava dinero de todas las maneras, que todos ya debíamos haber sido investigados por la UIAF, por ejemplo, para que no haya gente que bajo la excusa del periodismo, del derecho, de los abogados, por ejemplo, tantos abogados. Mire, esta ley dice lo siguiente, dice, no se incurrirá en la pena prevista en este artículo cuando los servicios consistan en la defensa técnica sin perjuicio del deber de acreditar sumarialmente, ojo, el origen lícito de los honorarios. Entonces yo pregunto, ¿cuántos abogados que han defendido mafiosos, que han defendido narcotraficantes, que están defendiéndole a los testaferros de las FARC, será que alguno de estos abogados ha acreditado que ese testaferro de las FARC le pagó con un dinero lícito? Eso todavía no se está haciendo en Colombia. Y muchos abogados que se han lucrado de los testaferros de las FARC, de los testaferros del narcotráfico, han incurrido en enriquecimiento ilícito porque han recibido platas de origen ilícito, o sea, del mismo origen ilícito han recibido dinero. Aquí está ya igual que en Estados Unidos, es que así tiene que ser. Entonces no nos asustemos, Sandra, y ahora van a venir entonces muchos abogados a decir, entonces no hay defensa técnica, no hay derecho a la defensa. Sí hay derecho a la defensa, señor, pero hay derecho a la defensa siempre y cuando usted como abogado demuestre que los dineros que recibió son de origen lícito. Usted no puede lucrarse del mismo ilícito que está defendiendo, ¿ve? Y eso aquí hay que empezar a actuar, porque ¿cuántos abogados vemos defendiendo a testaferros de las FARC que les han pagado con la misma plata de la mafia, con la misma plata del narcotráfico, que han recibido propiedades, que han recibido, se han vuelto testaferros de los mismos testaferros?
Eso se tiene que ponerle el punto en Colombia y tiene que ir la justicia contra esas acciones porque eso es lo que está permitiendo la evolución del crimen, la transformación del crimen, la mutación en otras generaciones mafiosas, en donde no solamente están involucrados abogados, sino notarios, registradores y una cantidad de gente que les hace el trabajo sucio a la mafia para legalizar los bienes, ocultarlos, confundir la justicia, desviar investigaciones. Eso fue lo que pasó en el proceso de paz, Sandra. En el proceso de paz, cuando estaban en la 10ª Conferencia Nacional Guerrillera, que fue la última conferencia que hicieron, mientras estaban en eso, mientras el país estaba confundido de que iban a firmar el proceso de paz y la tensión y el sí y el no y toda la cosa, ellos estaban traspasando propiedades de unos a otros, estaban traspasándole propiedades a unos testaferros limpios que no tuvieran nexos con el grupo armado, a familiares, a primos, a las amantes, a las mozas, a todo el mundo le estaban pasando propiedades. Eso lo hicieron todos, por eso yo he venido diciendo y tengo documentos y tengo pruebas y estoy escalando toda esta investigación para que la Fiscalía General de la Nación a hacerle una segunda entrega de propiedades del narcotráfico, de propiedades de los testaferros de las FARC, y no solamente me voy a quedar ahí, es una segunda entrega que le voy a hacer al Departamento de los Estados Unidos, para que se pruebe y se cite en extradición a todos estos que han ocultado dinero del narcotráfico. La UIAF se tiene que involucrar en esto. O sea, aquí la lucha la tenemos que dar frontal, con contundencia, porque aquí involucraron a todas las entidades del Estado, la mafia, para ocultar bienes. Y ahora, cuando hay una investigación, cuando sienten pasos de animal grande, cuando sienten que la justicia del país va contra ellos, entonces inmediatamente actúan para desvertebrar la inteligencia, para desbaratar una institución tan cargada de moral para el país como el Ejército de Colombia, el que nos defendió durante 50 años, que salió victorioso durante 50 años. Como no lo pudieron vencer en el campo de la batalla, lo quieren vencer en el campo jurídico y en el campo del desprestigio. Pero triste que haya oficiales al interior de esa línea que ya cayeron en el progresismo, que ya cayeron en el socialismo del siglo XXI, o sencillamente ni siquiera son progresistas ni socialistas, son corruptos, que les conviene que no les vayan a encontrar los delitos que tienen. Entonces, por eso, logran generar estos escándalos para mover esa línea de oficiales que posiblemente iban a investigarlos, que los iban a poner en evidencia, los hacen quitar de allí para ellos seguir manteniendo el control. O sea que aquí hay una guerra de control al interior de la institución por corrupción absoluta interna, y eso va a generar un desprestigio a tal punto que la sociedad desinformada que no conoce termina diciendo, no, es el ejército, entonces hay que acabar esa vaina, hay que acabar la inteligencia, hay que acabar todo eso porque es una manera de corrupción. Que es el propósito de los globalistas. Claro, ese es el propósito, la desvertebración, la desintegración, la implosión. Entonces, al momento que implosionen la policía, al momento que implosionen el ejército, que los hagan que desde dentro se desintegren. ¿Por qué? Porque les siembran acciones incluso jurídicas muy bien sustentadas. Es que en el momento que al fiscal general le presenten una investigación con documentos y con todo, al fiscal no le queda de otra sino actuar. Y cuando se dé cuenta, resulta que los que hicieron eso fueron unos, pero se lo cargaron a otros. Y eso es lo que ha pasado no solo esta vez, sino muchas. Ahora, medios de comunicación que están en este juego, yo no sé, yo a ratos quisiera sentarme con esta gente para entender si lo están haciendo a propósito y juegan a la misma línea de intenciones de estos que quieren desintegrar y acabar las fuerzas militares, o lo están haciendo y son utilizados porque los documentos son tan bien hechos, son tan bien fabricados, o son originales que caen en el juego. Entonces yo quiero lograr establecer cuáles son las dos. Si caen en el juego de esta gente para desintegrar las fuerzas militares con documentos falsos y se están prestando para ellos, gravísimo. Y si caen en el juego de manera inocente, pues también graves, porque de las dos maneras van a ser idiotas útiles de una desintegración que lo único que nos va a costar a los colombianos es la democracia. Lo que pasa es que cuando uno hace el radar de quién son esos medios, se entera perfectamente de la línea política que llevan, y entonces es ahí donde uno duda si es que realmente están siendo utilizados o lo hacen adrede. Ahora, lo preocupante es que ya en el monitor internacional, perfectamente, en Estados Unidos los tienen ya fichados, saben qué medios trabajan para quiénes y quiénes para quiénes. Entonces ahí es donde uno dice, valdría la pena ese ejercicio que usted piensa hacer, Hervin. ¿Qué le parece si vamos a la comunidad de analíticos y vemos qué preguntas tienen para usted esta noche? Ya
para ir concluyendo, no sé si tienes algún otro material que nos quieras compartir, porque está muy importante todo este material que nos presentas. 4.338 almas conectadas y es la hora de las preguntas. Pues vamos con las preguntas entonces. Vamos entonces con las preguntas. Está cargándome aquí, actualizándome, porque está un poco lenta la plataforma de conexión. Vamos a ver. Listo. José Ricardo Sierra Cleves dice, ¿por qué teniendo pruebas fehacientes en contra de Petro, Iván Cepeda, entre otros líderes de izquierda en Colombia, asociados a los pactos de desestabilización del país, por qué la Fiscalía no hace nada? Pregunta José Ricardo Sierra Cleves. Bueno, no se puede hacer nada porque es que ellos lograron mediante los acuerdos de La Habana crear un concepto de la libre oposición, de la libre protesta social, y como son parlamentarios pues tienen una, digamos, tienen una protección, tienen una inmunidad parlamentaria, que la única manera de enjuiciarlos sería por algo probado como delictivo en un hecho material. ¿Qué significa esto? Cogerlos, algunos de ellos portando armas, llevando droga, etcétera. Pero como ellos se mueven es en el campo ideológico, ellos no participan directamente en la acción armada, pues no se les puede procesar jurídicamente porque ellos justamente se cuidan de caer en esos errores para que no los vayan a procesar. Así que ellos están en una línea muy superior que hace parte de la estructura organizacional del socialismo, están en una línea muy superior en donde ellos son incuestionables, ellos manejan la parte política e ideológica, y en Colombia pues a nadie se le puede perseguir solamente por pensar diferente. Pero persiguen a los que piensan diferente para el lado patriótico. Claro. Nora Malaver, dime. Piense diferente a ellos, es que mira, la izquierda tiene la doble moral más cínica que existe, y es, por ejemplo, acabaron de armar un escándalo en Colombia sobre el nombramiento del hijo de Jorge 40, ¿cierto? Entonces, cuando se trata de algo que les favorezca, obviamente no dicen nada, pero si algo está en contra de sus ideales, lo atacan inmediatamente. Yo tampoco lo hubiera nombrado, porque para qué, si me puedo evitar un escándalo, pues yo lo evito. Claro. Pero ya que lo nombraron, y es una persona, yo por ejemplo no sabía, ese muchacho, estuve investigando, y ese muchacho ha sido una persona que se ha encargado de hacer un trabajo de juventudes, de concientización, a decir el crimen no paga el delito, mi padre lo hizo, yo no puedo heredar los pecados y los crímenes de mi padre, yo soy una persona diferente, y ha sido una persona que ha ido a muchas conferencias a pedir perdón en nombre de su papá. Yo eso no lo conocía hasta hace 1 o 2 días en una entrevista, y luego empecé a investigar, y él ha sido un líder que ha ido a hacer conferencias y a pedir perdón por algo que su papá hizo, pero que él no lo hizo. Este muchacho no tiene la culpa de lo que su papá hizo, mas sin embargo se ha echado la culpa a pedir perdón en nombre de su papá. Ese escarnio para un joven es una cosa absolutamente dolorosa, y lo ha hecho. Yo creo que ese ya es un gesto de reconciliación, pero la reconciliación a la izquierda solamente le sirve cuando es a favor de ellos. La reconciliación a la izquierda no le sirve cuando es a favor de otros. Muy bien, ya tenemos las 10:58 minutos. Les voy a pedir que nos regalen un like para que ampliemos el alcance de este programa, gracias a nuestros patrocinadores de la comunidad de analíticos. Y vamos con preguntas hoy con Hervin Hoyos Medina, un periodista investigador con muchísimos años de experiencia, muy valorado, muy respetado, gran amigo de la casa, por cierto. Lady Giraldo pregunta, menciona unos nombres propios de periodistas. A mí, ustedes saben que no me gusta hablar de otros periodistas. Pregunta que si tienen que ver con la izquierda. Pues, Lady, no lo queremos decir nosotros. Yo creo que estás en capacidad de analizarlo. Busca de dónde vienen, busca con quién han trabajado, busca, por supuesto, sus familias también son importantes, y en los medios en los que trabajan. Yo creo que eso te da suficientes respuestas. Analízalo tú. Fernando Cano, gracias. Rubén Darío, José Velázquez, abrazo fuerte. Sigley Giraldo. Marta González, Marvin Bracho, y por aquí viene Alberto Osorio. Dice, ¿cuál es la estrategia entonces, Hervin, para evitar que la izquierda criminal tome el poder en toda América Latina? Bueno, aquí hay que empezar a tener en cuenta, y que la gente, ojalá que la gente empiece a ser consciente, que a Venezuela
lo hundieron en el abismo de esta política del odio y de la miseria. Y que a ningún país más nos puede pasar eso. Es que no podemos, ojo, no podemos caer en un espejo como el que cayó Venezuela. Es que tenemos el espejo al frente. No podemos antojarnos de ver a Venezuela comiendo la peor estiércol que hay. Y nosotros estamos antojados de eso. O sea, yo a ratos digo a la gente, ¿qué le pasa? ¿Qué le está pasando a la gente? ¿Sí? Estamos antojados de ver a Venezuela en la peor circunstancia y queremos ir para allá. Nos quieren llevar allá, pero la masa, la gente, la sociedad, el pueblo no puede caer en esto. Yo creo que es el momento que Colombia reflexiona y se dé cuenta que esto sería lo peor que nos puede ocurrir a los colombianos. España ya la llevan para allá también, allá ya se metió el socialismo. Miren lo que pasó en Nicaragua, miren lo que le pasó a Ecuador, y gracias a que este hombre que llegó al poder le cambió el rumbo y recuperó a Ecuador. Bolivia, miren lo que pasó. Y todo esto, ojo, porque recordemos que el socialismo combina las diferentes formas de lucha. Entonces para ellos el narcotráfico también hace parte de las diferentes formas de lucha, pues conviertan a estos estados en estados narcotraficantes, en estados aliados con el terrorismo, aliados con el terrorismo incluso internacional. En Venezuela está Hamas, que hace presencia allí desde, Hezbollah, que hace presencia ahí desde hace un tiempo atrás, alineados y entrenados para venir a sembrar terrorismo en América Latina y de ahí usar a Venezuela como un trampolín para llegar a los Estados Unidos. O sea, que ya el hecho nada más de que hayan facilitado el territorio venezolano para el terrorismo internacional ya los pone también en la mira del gobierno de los Estados Unidos. Yo creo que aquí falta poco para que se tomen acciones. La justicia es lenta, pero llega, y yo tengo fe en que todos tenemos que actuar, todos tenemos que apoyar, todo aquel que tenga información sobre acciones terroristas, sobre acciones de narcotráfico, sobre confabulación, sobre corrupción al interior de los gobiernos, de las fuerzas militares. Miren, hay que denunciar, denuncien, lleven esas denuncias a las fiscalías de sus países, o si no lo pueden hacer, mire, bajo todas las reservas, yo recibo información de distintas partes del continente, me pueden escribir y yo me encargo de darle línea hacia cada país al que le interese ese tipo de denuncias. Pero tenemos que actuar todos para defender nuestros países. Los países democráticos, así haya diferencias, haya situaciones que se le tienen que criticar a la democracia, pero la democracia es la única que nos garantiza las libertades. El socialismo, el progresismo, el comunismo es el sometimiento de la voluntad de las masas a un servidor que esclaviza. No podemos caer en eso. Volvamos atrás, miremos Venezuela lo que era y miremos lo que es Venezuela hoy. No podemos dejar que nuestro país llegue a esa circunstancia. Gerwin, por aquí pregunta Amparo M, dice, las políticas de izquierda, de extrema izquierda, tienen en Colombia la misma esencia de los demócratas de los Estados Unidos. Ambos gobiernos necesitan trabajar muy coordinadamente para luchar contra estos globalistas. Hablemos de esa conexión justamente de los globalistas que pretenden un sistema comunista mundial totalitario y cómo han aprendido a aplicar su agenda a través de las izquierdas de los diferentes países. Caso puntual, me preguntan aquí que si el Foro de Sao Paulo y el Grupo de Puebla tienen dineros inyectados de estos globalistas, preguntan directamente por George Soros, y pues cuando uno se pone a analizar y se pone a ver, uno sí que se encuentra que en la Internacional Socialista, la Fundación Open Society ha inyectado sus foros y su dinero en ese foro, y que la Fundación Open Society hace parte de todas esas operaciones de desestabilización también en los diferentes estados. ¿Tú qué piensas? La Open Society con otras organizaciones hacen parte de... A ver, estos son organizaciones multicomponenciales que tienen medios, tienen ONGs, tienen partidos políticos, tienen organizaciones de investigación, tienen agencias, tienen absolutamente todo porque tienen mucho dinero. ¿Por qué? ¿Por qué tienen tanto dinero? Porque es una ideología que le da la vía libre al narcotráfico. Y entonces los narcotraficantes que no eran comunistas antes, que no eran socialistas antes, ven que hay una ideología que les puede facilitar a ellos su libre tránsito, que pueden ganar países para traficar, pues apoyan esto. Los narcotraficantes no son comunistas, no son socialistas, los narcotraficantes solo son ambiciosos que manejan la plata a su libre albedrío utilizando las drogas. Pero como les favorece, ojo, les favorecen territorios, aeropuertos, países,
rutas, etcétera, a través de los países socialistas, los países comunistas, pues ellos entran allí. Si vemos, por ejemplo, en la época de Panamá, de Noriega, Noriega siendo agente de la DEA, le puso a Panamá al servicio de los narcotraficantes y se volvió doble agente. Entonces, a los que no le pagaban a él las cuotas de tránsito por el canal, se los entregaba a la DEA y los hacía capturar, pero a los que le pagaban, los dejaba transitar libremente. Cuba es un puerto libre del narcotráfico. Todo el que le pague a la dictadura, al régimen cubano, transita sin ningún problema por ahí. Cuba en este momento está traficando con petróleo desde distintas partes, especialmente petróleo venezolano, que lo están sacando, ojo, y esta es una exclusiva para su programa aquí en G24, el petróleo venezolano lo están sacando con barcos de banderas de otros países, y en alta mar lo transbordan a los barcos con banderas venezolanas, con banderas cubanas para llevárselo para Cuba. Están dándole petróleo a países de Medio Oriente que se lo refinan, se lo cambian por gasolina, y esa gasolina de regreso, una va para Venezuela y otra va para Cuba con banderas extranjeras. Es el tráfico internacional del petróleo. Asimismo funciona el tráfico internacional de drogas, y de esa manera se lucran esos países al margen de la comunidad internacional. Así que los globalistas tienen mucho poder aliado con estas mafias, y por eso poner las democracias al servicio de estos países que justamente les favorecen a ellos, pues eso es una carta abierta que cualquiera se la juega. O sea, si nosotros queremos entender esa política, pensemos como narcos, pensemos como mafiosos, y si a mí me dicen, o cualquier ambicioso, a mí no porque yo no pienso así, pero a cualquier ambicioso le dicen, vea, métase a traficar y lo presento con el cartel de los soles y allá tienes 10 aeropuertos y puede aterrizar y puede ir y volver, pues sencillamente se alía con ellos, porque es que eso es lo que están buscando. Correa, por ejemplo, cuando llegó al poder en Ecuador, recordemos que en el 2005 Rafael Correa hizo un acuerdo con las FARC. ¿Cuál fue el acuerdo con las FARC? Que si él llegaba al poder, les iba a quitar de ahí de Ecuador la base militar de Manta. La base militar de Manta era una base norteamericana en Ecuador que con sus radares controlaba todo el tráfico de drogas en la parte norte del Ecuador, lo que llaman ellos la frontera norte y la zona del Pacífico. Pues Correa les prometió eso a las FARC, y tan pronto llega al poder, inmediatamente llega al poder, se acercó el vencimiento del convenio que tenía Ecuador con Estados Unidos, y él sencillamente no se lo renovó y expulsó a los norteamericanos de ahí para darle cumplimiento a esa promesa que le hizo a las FARC. Ese fue el compromiso para que las FARC lo apoyaran, para que las FARC pusieran a disposición todas las milicias en la zona norte, para cedular a cantidad de gente de las FARC y que votaran con cédulas ecuatorianas a favor de Rafael Correa. Entonces miremos cómo estos gobiernos ponen a disposición, entregan, postran sus países al servicio del narcotráfico con el único fin de adquirir poder. O sea, aquí al final, detrás de todo esto no hay nada más que ambición de mafia, de droga y de poder. Y eso es lo que lleva a estas ideologías a consolidarse, a unificarse y a unirse en lazos estratégicos para poner sus países o estos países a los que ellos llegan al servicio de las mafias. Hervin, nos preguntan también cómo ves México con ese panorama también tan complejo en materia de narcotráfico y por supuesto con un presidente que ha preferido mantenerse al margen de discusiones frente a situaciones como la de Venezuela. Bueno, López Obrador, que viene de la línea socialista moderada, ojo, línea socialista moderada, él no es de la línea radical, ya está cayendo también en unas medidas restrictivas, en unas medidas en donde el control económico lo quiere asumir desde el mando presidencial, en donde ya está unificando también los poderes ejecutivo, legislativo y judicial en un solo poder. O sea, él ya está dando los pasos, él va en la línea más progresista. La línea más progresista, recordemos que es el estadio anterior al socialismo. Entonces, él es un progres a la mexicana, que quiere llevar como las cosas suaves, pero al final el país va a desembocar hacia allá mismo. ¿Por qué? Porque todos ellos se rodean al final del G2, de la inteligencia cubana, y la inteligencia cubana tiene un control estricto sobre estos gobiernos y sobre estos presidentes. La inteligencia cubana
inmediatamente les manda misiones médicas gratuitas y detrás de esas misiones médicas gratuitas lo que viene es una cantidad de espías, de investigadores y apoyos que hacen que le coercionen a los gobiernos a los que ellos llegan la seguridad estratégica del Estado. Ellos controlan, empiezan a controlar la seguridad estratégica del Estado y los controlan a tal punto que a un presidente en manos del G2 al final termina haciéndole caso al régimen de Cuba, casi que sin darse cuenta, y cuando se dieron cuenta ya están metidos en la difícil porque es imposible reversar. ¿Qué están haciendo? Haciendo modificaciones en México a la Constitución, haciendo proyectos de ley que van a coartar lo que está pasando en Colombia, la ley de inteligencia, la ley de investigación, las fuerzas militares, el procedimiento de la Policía Federal con las policías locales y de los estados. O sea, allá en México hay una compartimentación de la institución policial que es catastrófica. ¿Por qué? Porque son estados federados y esas policías, muchas están controladas es por las mafias, dependiendo de la región en donde actúan. Y eso hace que sean ruedas sueltas que no puede el gobierno nacional controlar porque cada una tienen unos estados independientes, unas autonomías que solamente ellos pueden manejar y ahí es donde se infiltra el narcotráfico. Y el narcotráfico, si logra meterse en el poder presidencial como un poder oculto, como un poder oscuro, como un estado de estos estados profundos, pues se vuelve incontrolable y al final el presidente termina siendo un títere manejado por unos poderes que ni siquiera él mismo identifica. Yo quiero antes, Sandrita, explicarle a los oyentes la línea del comunismo para que la entiendan. Estamos frente a tres líneas comunistas. Okay. Una línea comunista que viene de China, que es el Partido Comunista Chino. Ese partido radical extremo es uno de los que está influenciando en gran parte del mundo. Luego viene la línea del socialismo cubano, que es comunismo, pero ahora se llaman socialistas ellos, y luego está la otra línea que es el socialismo del siglo XXI, que es el de Venezuela. Estas tres líneas que actúan en paralelismo, porque el paralelismo es una de las estrategias de la combinación de las diferentes formas de lucha, se hacen ver a nivel mundial como independientes, pero realmente están juntas, vienen juntas, el Partido Comunista Chino, el Partido Comunista Cubano y el Partido Socialista Revolucionario de Venezuela, el Partido Bolivariano. Al final todos persiguen el mismo fin, un fin totalitario, y cuando se encuentran al final se unen y convergen en sus propios intereses. Entonces, esas tres líneas son las que están dominando literalmente el mundo. China, en este momento, después del coronavirus, se está ganando la venia del mundo porque aprovechó la crisis del coronavirus para darle ayudas a muchísimos países, incluido Estados Unidos. Eso lo hace literalmente, le crea un blindaje internacional, porque ahorita nadie lo puede cuestionar, ya nadie le dice nada. Pero se han visto también imágenes, perdóname Hervin, las hemos mostrado aquí, del tipo de ropa, por ejemplo, que enviaron a Francia, a un hospital de Francia, y había sido pagado, ni siquiera había sido ayuda, y los vestidos prácticamente se deshilachaban en las manos, y era supuestamente ayuda de China. Claro, es que, a ver, en China hay productos tipo A, doble A y triple A, esos productos. Entonces, el régimen chino tiene empresas que fabrican productos de óptima calidad, tienen otros que fabrican de media calidad y otros de mala calidad. Entonces, tiene uno que saber a qué producto le está apostando. Entonces, el partido, dependiendo de lo bien o mal que le caiga a un país, pues le mandan combinado o le mandan productos de óptima calidad. Entonces, algunos se les meten, y ojo que eso pasa porque es que al final son mafias. Entonces, tienen tan mala suerte estos países a los que les destinaron ayudas, que les mandaron a unos paquetes en productos AAA y a otros les mandaron paquetes A, que esos son los que se deshacen con el viento. Claro. Y cayeron en el juego. Entonces, si un país no es importante estratégicamente para China, pues no le ayudan con lo más miserable que tiene. Con lo peor. Pero si un país es estratégicamente importante, le ayudan con lo mejor, porque ellos necesitan quedar en las mejores condiciones para blindarse diplomáticamente de cualquier acción que venga. Ahora ellos están visibilizando que el mundo se les va a ir encima contra ellos por haber sido los generadores de la pandemia. Entonces se están blindando con eso y por eso están enviando ayudas a diestra y siniestra, pero es que a ellos eso no les cuesta nada, porque es que estamos en un país donde el salario mínimo vale $30,
donde es mano esclava, mano de menores, mano de niños, mano de mujeres sometidas a intensas horas de trabajo, 16, 18 horas, y eso regalárselo a un país, para ellos es absolutamente nada, no les cuesta, pero sí están ganando poder de influenciar democracias, poder de influenciar estados, poder de influenciar gobiernos débiles que terminan confundidos y que no saben qué hacer ahora, porque es que China nos acaba de hacer una donación y no le podemos decir absolutamente nada. Ese es un juego político muy bien diseñado, y eso empezó con Jiang Zemin desde la guerra en Afganistán, cuando Jiang Zemin, recuerdan ustedes, no quiso apoyar la invasión a Afganistán. Jiang Zemin no quiso apoyar. Entonces, George Bush, en su afán de invadir Afganistán, le dijo, bueno, entonces, ¿qué quiere? Dijo, no, le estamos ofreciendo petróleo, no quiere el petróleo, ¿qué quiere? Dijo Jiang Zemin, yo solamente quiero puerto libre en todos los países que firmen la coalición para entrar a Afganistán, quiero puerto libre para los productos made in China. ¿Qué ocurrió? 62 países que apoyaron a George Bush en la invasión a Afganistán le dieron puerto libre por 10 años a los productos made in China, productos fabricados en China. Y China invadió inmediatamente el mundo con productos. España fue uno de los que se vio invadido y le tocó casi 14 años después expulsar a los chinos de allí porque no tenían ya cómo sostenerlos. En Estados Unidos, en Colombia también se les expulsó a una cantidad de empresas chinas que no pagaban impuestos, porque además, encima de que les dan puerto libre, no pagan impuestos. Entonces, todos esas empresas, esas fábricas, hacen parte de la estrategia comercial del Partido Comunista Chino, sí, que los desplazan por el mundo y los vuelven mercaderes y son literales esclavos de la economía de China, sacando plata de los distintos países del mundo. O sea, es que es una estrategia absolutamente macabra y tenebrosa a la que sometieron a ese país, y eso lo manejan 70 millones del Partido Comunista Chino, que someten a más de 1.300 millones de habitantes. O sea, que es algo absolutamente desastroso. Yo creería que si la comunidad internacional se organizara después de esta pandemia y se fueran con acciones contundentes contra ese partido, porque es que aquí no podemos caer en la generalización, no son los ciudadanos chinos, la gente de China es una gente noble, es una gente humilde, es una gente enternecedora. Ahí los criminales y crueles son ese partido, que son los que dominan al resto de los 1.300 millones de habitantes. Así que esa es una de las acciones que debería hacer el mundo democrático para buscar acabar ese sistema tan catastrófico, y por ende que cayera el comunismo de Cuba y el socialismo bolivariano. Yo creo que el mundo sería diferente. Bueno, nos vamos a ir con la última pregunta, que va dirigida a usted. ¿Qué opina del presidente de El Salvador, Nayib Bukele? Pero antes de que me conteste, permítame decirle a estas más de 4.000 almas, 4.444, qué bonito número, 4444, número maestro. Les quiero pedir un favor. Acompáñenme con un like, no sean duros. Mire que necesitamos que este programa tenga más alcance, y ustedes son una comunidad muy activa, muy sólida y muy solidaria. Quieren mucho este canal y nosotros los queremos mucho a ustedes. Entonces vamos, comunidad analíticos, subimos los likes. Si nos está viendo a partir de un celular, miren que encima del chat ustedes ven una crucecita, como si fueran a salirse del chat. Le dan ahí y encuentran el dedito para arriba, y luego le da los dos cuadritos y regresa al chat. Compartan también, y les pido que nos dejen comentarios, no solo en el chat, sino también en la caja de comentarios. A propósito, ahí encima está el link con el cual se pueden convertir en patrocinadores de Informativo G24. Hoy estamos al aire gracias al patrocinio de unas 60, 70 personas que ya son parte de la comunidad de analíticos patrocinadora. Es decir, no solo son de nuestros analíticos, sino que también patrocinan la posibilidad de poder seguir con ustedes llevándoles estos invitados de altísimo nivel. Hoy estamos con Hervin Hoyos, periodista investigador de altísimo nivel, además ha sido corresponsal de guerra también, y nos está hablando de todo lo que ha pasado en las últimas horas y esos mensajes que se envía a los globalistas desde los patriotas. Nos está explicando el contexto, sobre todo para América Latina. Y nos pregunta entonces Hervin Hoyos, Sandra G., ¿qué opina usted entonces del presidente Nayib Bukele de El Salvador? Algunos lo tildan de un extremo fuerte, otros dicen que está haciendo las cosas como son, otros dicen que tiene origen socialista, pero que ahora se cambió de frente. ¿Cómo lo lee usted?
Bueno, el presidente, recordemos que él viene pues de haber sido, estado en las banderas del Frente Farabundo Martí, para la Liberación Nacional, que fue un frente guerrillero en El Salvador, que viene de unos orígenes de izquierda, que fue una izquierda combativa, una izquierda que tuvo sometido al Salvador durante muchos años en una guerra. Es un hombre joven, es un hombre de pensamientos, digamos, nuevos, es un hombre de la nueva generación, de la nueva era. Podríamos decir que es un progres, para entenderlo, ¿sí? Es un progresista que está contra algunas decisiones que a muchos les parecen muy artilogias, muy creadas para venir de la línea que viene, como si estuviera mostrando que él no viene de allá, pero en el fondo sí. Yo creo que hay que darle tiempo. A él acaba de iniciar su gobierno y le esperan 5 años. Yo siento que ha hecho cosas bien. Yo vengo de estar en Salvador, voy con mucha frecuencia a Salvador, la gente por ahora lo ve bien, pero así pasa con muchos gobiernos de estas líneas populistas que al principio se ganan la gente y luego, como el cuento, dejan dormir al vecino para convertirse en lobos. Así que yo preferiría que esperemos, ojalá que no haga esos cambios constitucionales para perpetrarse en el poder, ojalá que mantenga la libertad, la democracia. Salvador es un país que ha sufrido muchísimo después de la guerra, que sigue teniendo un conflicto interno muy fuerte, que tiene una mortalidad muy alta por violencia, que tiene unas maras que son unos grupos armados internos muy peligrosos, muy fuertes, que manejan mafias, narcotráfico, controlan las cárceles, controlan los asesinatos selectivos. Es un país que todavía sigue teniendo una secuela de la guerra, y esa secuela de la guerra hizo que se balcanizara el conflicto y se volvieran una cantidad de mafias sectoriales que no han sido fáciles de controlar. Así que si una persona como él lograra darle mucha más estabilidad en el plano de la violencia social a Salvador, pues sería excelente. Muy bien. Hervin Hoyos, no sé si quieras agregar algo. Finalmente, ya para irnos, llevamos 1 hora 22 minutos que no se ha sentido. Hablar contigo es riquísimo. Yo creo que los analíticos también han aprendido bastante esta noche. No sé si quieres agregar algo más. Pues Sandra, yo creo que tenemos que generar conciencia en nuestra sociedad, generar conciencia en los jóvenes, hablarle a los jóvenes. Aprovechemos esta pandemia. Usted si es padre de familia, si tiene a sus hijos ahí en su casa, no es porque yo esté en este programa, póngalo a ver este programa, póngalos a que vean este programa. Este programa tiene mucho nivel de concientización de la gente, llama a pensar. Póngalos a que estudien la historia de nuestros países, hágalos que entiendan que viene una estrategia para acabar con las democracias. No hay democracias perfectas, no las hay, no existen, obviamente, pero pensar que una democracia con todas las imperfecciones, que hay corrupción, pues combatamos la corrupción con las leyes de las democracias. Para combatir la corrupción no tenemos que caer en el socialismo, que acaba y destruye absolutamente todo. Para combatir la corrupción la podemos combatir desde la democracia, con las leyes de la democracia. ¿Por qué tenemos que caer en un sistema como este tan trágico, en donde le infunden odio a la gente, odio de clases, enfrentamiento de masas, para que nos acabemos unos con otros, con el cuento de que es acabar la corrupción? O sea, salir de la corrupción de la democracia para caer en la perversión de un sistema, de un gobierno. Yo creo que eso se lo tenemos que explicar a nuestros hijos, que entiendan. Los niños, los jóvenes de hoy son los que van a votar en las próximas elecciones en cualquiera de los países donde estamos. Ellos tienen que entender que están cayendo en un juego, que les están lavando el cerebro, que les están manejando el pensamiento, que les están manejando la emocionalidad, que los están sacando desde las escuelas contaminados, que hay unos propósitos claros. Los únicos que estamos llamados a cambiar el pensamiento de nuestros jóvenes somos los padres, somos los que estamos a su lado, los tíos, los que estamos como adultos mayores al lado de ellos, para que ellos entiendan. Pero ¿qué está ocurriendo, Sandra? Triste y lastimosamente, los padres no le hablan a sus hijos. Si cada padre de familia cogiera a sus hijos y les hablara de esto, tendríamos ya mismo un cambio de pensamiento en todo el continente frente a esta tragedia, frente a esta pandemia ideológica. Pero no se les habla nada. Entonces, como los padres perdieron la autoridad, como nunca les hablaron a sus hijos,
Yo les diría, aprovechen esta pandemia, aprovechen que los tienen en su casa, siéntenlos, a que escuchen, a que se den cuenta, a que entiendan que no podemos perder lo único que tenemos en nuestros países, que son las libertades. Poder opinar, poder decir uno lo que quiera, poder actuar como quiere, poder tener la libre competencia de que si yo soy un lector, que si yo escribo, que si yo trabajo, tengo derecho a ganar mucho más que alguien que desafortunadamente no lo hace. Si yo me preparo, las libres competencias tienen que ser mejor remuneradas que las otras, pero entonces resulta que ellos nos quieren meter en la ideología de que todos somos iguales. Entonces hagamos el ejercicio de los niños que van a la escuela. El niño que va a la escuela y estudia y se prepara y llega y saca el 10, mientras que los que no estudian sacan 3 y 4, y resulta que la profesora el otro día al que estudió también le puso 3 y lo puso igual a los otros. Pues este que sacaba 10 antes llega y dice, ¿para qué estudio si me saco lo mismo que los otros? Pues se vuelve mediocre igual que los otros. Eso pasa en el sistema que quieren imponer esta gente del socialismo del siglo XXI. Igualar a la gente por la miseria, igualarlos por el hambre, igualarlos por abajo. Las democracias son imperfectas, pero le permiten las libres competencias a la gente. Hablemosle de esto, contémosles de historia, que entiendan que detrás de esto hay unas fuerzas mundiales que están buscando por quedarse con todos estos países. Yo invito a la gente a eso. Y gracias, Sandra, por dejarme esta oportunidad. Yo invito a que los padres, y si no saben, ojo, si no saben, documentense, pónganlos a ver, en vez de ver novelas, en vez de ver a la mexicana llorando, pónganlos a ver documentales, pónganlos a ver programas que llamen a la conciencia, a la reflexión, pónganles un buen libro a leer, lea la verdadera historia del comunismo en el mundo, que eso les hace entender que hay. O sea, hay muchos libros ilustrativos para que los jóvenes entiendan que no podemos llevar a estos países que todavía mantienen la democracia a esa catástrofe. Enrique. Erwin, un abrazo enorme y muchas gracias por esta cátedra que nos has dado en el día de hoy, donde nos pusiste en contexto de temas que son complejos, que a veces llegan en los titulares, que muchas veces hace falta o se necesitan más elementos para entender, depurar, y eso es lo que buscamos en este canal de Informativo G24. Te queremos mucho, gracias por ser un periodista, investigador entregado con todo y además un gran patriota que defiende las libertades y la democracia. Gracias, Andrita, un gusto, un honor estar aquí, y cuando me necesite, yo aquí estoy para su programa, para los televidentes, para la gente que quiera tomar conciencia y entiendan que estamos en una etapa en la que el país, el Estado, los estados latinoamericanos, para que los salvemos de estas ideologías macabras y malévolas. Muchas gracias. Gracias. Él es Erwin Hoyos, periodista invitado en el día de hoy, periodista investigador, a quien queremos muchísimo. Ups, parece que hice el cambio no adecuado, pero aquí estoy con ustedes. Ahora sí me ven, yo creo que sí. Bueno, nos vamos despidiendo gracias a estas más de 4.300 almas que se conectan a esta hora con nosotros, y por supuesto quienes han estado a lo largo de esta transmisión. Les voy a pedir que me acompañen con likes, es muy sencillo, es importante para tener mayor alcance en este programa, y con los likes también nos damos cuenta cuántos patriotas hay con nosotros. 11:28 minutos, tiempo de despedirnos. Gracias a nuestros patrocinadores, sé que vamos bien, y si quieres ser uno de nuestros patrocinadores para participar mañana en el foro que tendremos a las 12 del día, un foro privado con la comunidad de analíticos, pues primero entren a Patreon, ahí está el link debajo de la descripción del video, y mañana a las 12 del día también nos encontramos ahí en ese link. Cuando ustedes entren a su Patreon, cuando ya lo abren, se van a publicaciones, y ahí en publicaciones va a estar la plataforma del directo para que podamos entonces interactuar en ese foro sobre cómo navegar en el nuevo orden mundial en materia económica. Gracias por estar con nosotros como cada noche en el Informativo G24. Un abrazo fuerte hasta cualquier lugar del mundo donde ustedes estén, a estos hombres y mujeres que hacen parte de las Fuerzas Armadas de todos los países, que han jurado lealtad por la patria, por la soberanía, por los hombres y mujeres de la población civil. A todos ustedes, gracias por su sacrificio, honor y gloria siempre, que Dios los proteja, y un abrazo muy fuerte para ustedes en cualquier lugar del mundo donde estén, nuestra comunidad de analíticos. Dios con todos y una feliz noche. Mañana nos vemos en nuestra tertulia de medianoche con nuestra invitada especial, Mónica Calle News. Mañana día intenso para Venezuela, así que nos volvemos a ver mañana, y a nuestros analíticos VIP nos vemos en el foro a las 12 del día. Gracias, Dios con todos.
Sandra Valencia, G24. Una mirada analítica a la actualidad informativa. Informativo G24, www.canalg24.tv.